El Cabildo. El Cabildo de Buenos Aires, sede de la administración colonial, ocupa el mismo lugar desde 1580, pero su edificio sufrió sucesivas modificaciones. Las primeras referencias del Cabildo provienen de principios del siglo XVII. Para 1608 tenía paredes de adobe y techo de paja. El interior se encontraba dividido en dos, un salón para reuniones y otro que funcionaba como cárcel. Las tejas llegaron 2 años más tarde y para mediados de siglo el Cabildo tenía balcón y torres de madera y barro. Para 1725 el edificio estaba en muy mal estado y se decidió demolerlo. A cambio, comenzó a levantarse uno nuevo a partir de un proyecto del italiano Andrés Bianchi. Así comenzaba a tomar forma el Cabildo tal y como lo conocemos hoy. En 1748 estuvo listo el primer piso y en 1773 apareció la torre, algo más alta que la actual, cuya cúpula se cubría con un techo de lata. Ese fue el Cabildo de los Patriotas de 1810 y esa fue su época de mayor esplendor. El Cabildo, como institución, fue derogado en 1821 y por casi 60 años funcionó como un edificio administrativo. En 1894 se suprimieron 3 arcos del ala norte para dar paso a la Avenida de Mayo. En 1931 se demolieron 3 más del ala sur para el trazado de la Avenida Julio Argentino Roca. Hacia 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo realizó la última reforma importante del edificio, que rescató, en parte, el diseño original de Bianchi. Desde 1938, el Cabildo alberga la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y el Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Museo Histórico del Cabildo y Revolución de Mayo. El museo ocupa el edificio donde funcionó el Cabildo de la ciudad de la Trinidad y puerto de Santa María de los Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata. En noviembre de 1939 se abre al público por primera vez, habitándose solo las salas de la planta alta. Para conmemorar el sesquicentenario de la Revolución de Mayo 1960, una ley del Congreso legalizó su creación y jurisdicción nacional. El patrimonio del museo está conformado por el propio edificio y por las colecciones integradas por documentos, pinturas y objetos del siglo XVII al XX. En la sala dedicada al Cabildo como institución se refleja la actividad que se realizaba en los tiempos de la colonia española y, como podemos ver, entre otros objetos, el estandarte real y el arca de caudales donde se guardaban las monedas recaudadas por el Cabildo a través del cobro de impuestos. También el reglamento de milicia de 1801, un documento que describe cómo debían conformar los ciudadanos estos cuerpos armados para entrar en combate ante la necesidad de defender la ciudad. Palacio de Gobierno. Este edificio, asiento del poder ejecutivo del gobierno de la ciudad, fue construido entre 1891 y 1902, conforme al proyecto de Juan Buschiazzo y la dirección de Juan María Cagnoni, 2 arquitectos italianos. El primero fue director de obras públicas de la municipalidad porteña y uno de los artífices de la reforma urbanística de fines del siglo XIX. El estilo del edificio es academicista francés con presencia de elementos italianizantes. La primera cuadra de la calle Bolívar estaba ocupada originalmente por 3 construcciones. La primera de ellas, de sur a norte, era históricamente el Cabildo Colonial. Junto a él se encontraban históricamente el Departamento de Policía, luego sede de la Corporación Municipal, y en la esquina de Rivadavia, la casa que había sido construida hacia 1810 para el traficante de esclavos negros francés Pedro Duval, luego cedida al general José de San Martín y finalmente propiedad de Manuel de Riglos. Catedral Metropolitana, ubicada frente a Plaza de Mayo, en la intersección de las calles San Martín y Avenida Rivadavia. La Catedral Metropolitana es la principal sede de la Iglesia Católica de la Argentina. Además de estar ubicada en una zona clave de la ciudad de Buenos Aires, guarda una larga historia de sinsabores en su construcción. El edificio actual es la 6ª construcción que se realizó en este lugar, desde la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. Construcción accidentada. La primera construcción en 1593 fue una capilla de adobe.
Desde aquel momento hasta estos días hubo en este sitio 6 edificios diferentes, los cuales debieron ser renovados por inundaciones, incendios, la precariedad de los materiales y defectos estructurales. La construcción definitiva comenzó en 1752 bajo la dirección del arquitecto italiano Antonio Masella y se completó en 1852, aunque su decoración concluyó recién en 1911. Su estructura final es neoclásica y tiene un perfil poco usado en las catedrales, dándole un parecido más cercano a un templo griego que al clásico edificio católico. En 1822, los franceses Próspero Catelin y Pedro Benoit diseñaron la fachada, cuyas 12 columnas simbolizan a los 12 apóstoles de Jesús. El interior tiene nave, capillas laterales y un crucero que se halla bajo una impresionante cúpula que alcanza los 41 metros de altura. Otro detalle de importancia es la ornamentación del frente, realizada en 1860 por el escultor francés Joseph Daubordieu, que realizó el bajorrelieve del frontispicio que representa el encuentro de Jacobo con su hijo José en Egipto. Arquidiócesis del Papa Francisco. La catedral funciona también como museo de honor al Papa Francisco, ya que desde 1998 y hasta su consagración como sumo pontífice, el 19 de marzo de 2013, Jorge Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires y el encargado de conducir la arquidiócesis. Monumento a los caídos en Malvinas. Dentro de la Plaza de Mayo encontraremos en un rincón este homenaje a los caídos en la guerra. Pequeño pero muy conmovedor, realizado por veteranos de guerra y familiares de soldados caídos. Es una muestra que incluye las cruces, con sus rosarios y flores, que permanecieron junto a las tumbas de los combatientes argentinos fallecidos en el conflicto durante más de 20 años en el cementerio de Darwin. Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación Argentina tiene como fin reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confía para difundir el conocimiento de las fuentes. Es uno de los más importantes de América Latina, tanto en lo que respecta a documentos escritos como sonoros y visuales. Sus fondos se remontan a la época colonial, con un magnífico repositorio para el estudio de la historia desde el siglo XVI a nuestros días.